Según el avance, nos toca hablar acerca de la búsqueda de la identidad. Vamos a hablar acerca de la identidad personal. La identidad personal es la percepción individual que una persona tiene sobre sí misma. Es la conciencia de saber que estamos presentes, es la conciencia de existir. La identidad personal está relacionada con nuestra conducta y nuestra personalidad. Esta búsqueda de identidad personal empieza desde la niñez. Cuando el niño va tocando diferentes partes de su cuerpo, se va identificando, ya sea como un varón o ya sea como una mujer, pero también se va identificando respecto a la sociedad. Cuando tomamos conciencia de nuestra existencia respecto a los demás, entonces a eso se refiere la identidad personal. Una cosa es hablar de la identidad personal y otra cosa es hablar de la identidad sexual. En la identidad personal se toma en cuenta el aspecto social, el aspecto cultural, bueno, principalmente la sociedad, porque es la forma como tú te percibes o cómo te ves frente a los demás. En cambio, la identidad sexual es la conciencia de sentirnos varones o sentirnos mujeres. Por ejemplo, en estos momentos, ¿cómo te identificas? ¿Te identificas como un varón o te identificas como una mujer? Obviamente las señoritas se van a identificar pues como una mujer y los varones se van a identificar como un varón, pero estamos hablando en casos generales, ¿verdad? Por ejemplo, en este dibujito tenemos el caso de un transexual. No sé si han escuchado hablar de un transexual. Los transexuales son aquellas personas que, por ejemplo, físicamente nacen varones, pero se sienten mujeres. Físicamente nacen varones, pero sienten que están atrapados en el cuerpo de un varón cuando ellos se identifican o sienten que son mujeres. Entonces, como estos varones se sienten mujeres, algunos transexuales recurren a las operaciones para cambiarse de sexo. Entonces, ¿qué pasa con el transexual? A simple vista, si lo observamos, biológicamente parece un varón, ¿cierto? Pero su identidad sexual es cómo se siente. O sea, él puede parecerse biológicamente varón, pero se siente como una chica. Entonces, la identidad sexual es como tú te sientes varón o te sientes mujer. Ahora, no solamente hay transexuales, por ejemplo, varones, también hay transexuales mujeres. En el caso de las mujeres, a ver, sería al revés, ¿no? En el caso de las mujeres, biológicamente tú observas que esta persona tiene todos los rasgos de una chica, ¿ya? O sea, biológicamente tiene todos los rasgos de una chica, pero siente que está atrapado en este cuerpo. Biológicamente tiene los rasgos de una chica, pero se siente varón. O sea, su identidad sexual es varón y va a querer cambiarse de sexo. Para cambiarse de sexo, algunos transexuales recurren a tratamientos hormonales, a cirugías. Entonces, porque su identidad sexual no es igualito que físicamente cómo se observa, ¿verdad? Entonces ya sabes, la identidad sexual es cómo tú te sientes varón o te sientes mujer, o tal vez has experimentado alguna confusión. En el Perú, el primer caso de transexual es el caso de Namin Timoico. Es más, esto de acá es una fotografía de Namin Timoico, no sé si han escuchado hablar. Namin Timoico es el primer transexual que tiene su DNI y es más, ha ido incluso hasta el Palacio de Justicia, todo un proceso judicial, porque Namin Timoico había nacido físicamente varón, pero se sentía mujer. Entonces se operó, ha tenido más de 20 operaciones para cambiarse de sexo, ¿ya? Y en su DNI al principio figuraba su nombre de varón, o sea, como había nacido varón.
Pero como ella se siente mujer, ha ido hasta los tribunales para que en su DNI le acepten pues el nombre, en este caso de Namin Timoico, ¿no? El nombre de una chica porque se siente mujer. Entonces es el primer transexual que si tú lo observas, tiene todas las características, ¿ya? Porque ahora ya se ha operado, se ha transformado. Si tú lo observas, tiene todas las características de una mujer. Incluso tiene una voz bastante delgadita, ¿ya? Sus rasgos son bastante delicados, parece una chica. Pero en realidad pues ha sido un transexual que ha luchado por sus derechos humanos y ha buscado que a través de su DNI le reconozcan como una mujer porque se siente mujer, ¿ya? Obviamente esto no es el caso de todas las personas, ¿no? No todas las personas somos transexuales, ¿cierto? Pero si por A o B tenemos algún vecino que es transexual, algún compañero de colegio que es transexual, nosotros no somos quienes para criticarlos. Recordemos que en la actualidad tenemos que aprender a respetar los gustos, preferencias o, en este caso, identidades sexuales. Muy bien, ahora vamos a hablar del autoconocimiento. El autoconocimiento es la reflexión que nosotros tenemos de nosotros mismos. ¿Respecto a qué vamos a reflexionar? Bueno, vamos a reflexionar respecto a nuestras cualidades, vamos a reflexionar respecto a cómo somos, ¿sí? ¿Qué cualidades tienes? ¿Qué virtudes tienes? ¿Qué defectos tienes? Profesora, yo soy una persona honesta. Profesora, yo soy una persona responsable. Profesora, a veces me enojo, a veces me irrito. Entonces, es cuando tú, por ejemplo, te pones a pensar sobre tus cualidades, sobre tus defectos, sobre tus virtudes, es que estás aplicando el autoconocimiento. Auto es uno mismo, ¿verdad? Entonces, el autoconocimiento es el conocimiento de nosotros mismos. Tenemos que aprender a conocer, tenemos que aprender a reconocer nuestros defectos, tenemos que aprender a conocer y reconocer nuestras virtudes, pero no solamente reflexionamos acerca de nuestras cualidades, sino ciertas características. Por ejemplo, estas preguntas de acá forman parte de tu autoconocimiento. Cuando tú te preguntas quién soy, quién soy, cuando tú te preguntas qué es lo que quiero, qué es lo que busco, cuál es tu misión, qué papel tienes que cumplir en este mundo, en este universo, cómo quieres lograr tus metas, cómo quieres lograr tus metas a corto plazo, a largo plazo, a dónde quieres llegar a ser un profesional, a ser una persona exitosa, a ser una persona responsable, ayudar al prójimo, a dónde quieres llegar y cuáles son tus metas u objetivos. Cuando te planteas todas esas preguntas, cuanto más te preguntas todo esto, es que estás empezando a conocerte a ti mismo. Entonces, el autoconocimiento es la reflexión que tenemos de nosotros mismos. También vamos a hablar acerca de la amistad y el enamoramiento. A ver, ¿qué es la amistad y qué cosa es el enamoramiento? Empecemos con la amistad. La amistad es una de las formas de cómo nos relacionamos con otras personas. Seguramente tienes tu mejor amigo, seguramente tienes tu mejor amiga. Es más, el día domingo es el día de la amistad, ¿verdad? ¿Cierto? Profesora, pero también es día del amor. Claro, es día del amor y de la amistad. Si no tenemos nadie que nos quite un suspiro, entonces podemos celebrar el día de la amistad, no importa de forma virtual. Entonces nos podemos a saludar a nuestros amigos, a nuestras amigas, al mejor amigo, a la mejor amiga. Entonces la amistad es la relación que tenemos con otras personas. La relación que tenemos con otras personas, a eso se le conoce como la amistad. Ahora, la amistad se presenta en todas las etapas de la vida. Por ejemplo, tú has tenido amigos en la primaria, tú has tenido amigos, por ejemplo, en la adolescencia. En la academia, por ejemplo, seguramente estás reuniendo un par de amigos, ¿sí? Entonces, a lo largo de todo el ciclo vital, cuando entres en la universidad, vas a tener nuevos amigos, nuevos compañeros. Cuando trabajes, también nuevas amistades. Entonces, la amistad en las diferentes etapas de la vida vamos a experimentar esta,
esta característica, vamos a experimentar la amistad. Hasta incluso la persona más tímida tiene sus amigos, ¿no? Claro, no tendrá pues 20, 30, 40, 50 amigos. Tendrá pues 2, 3 por ahí, como que es un poquito más selectivo, ya que no se relaciona tanto con los demás, pero sí tiene sus amigos, a pesar de que esta persona es tímida. Ahora, si bien es cierto, la amistad se presenta en todas las etapas de la vida, pero también la amistad en cada una de las personas tienen diferente importancia. Por ejemplo, la amistad del mejor amigo y de la mejor amiga va a tener mayor importancia que la amistad con mis otros compañeros del colegio o la amistad con mis vecinos. Entonces va a depender. Hay grados de importancia y grados de trascendencia en la amistad. Ahora, la amistad generalmente nace cuando tú conoces a una persona y te das cuenta que tienes algo en común y te pones a conversar, a platicar, porque has notado que hay muchas cosas que en común presentan ustedes dos o ustedes tres. La verdadera amistad es aquella amistad que dura toda la vida, que a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena, que no nos vemos, quizás con los compañeros de colegio o de la academia, no nos vemos hace un año o más de un año, o quizás hay compañeros que no nos vemos desde la primaria, solamente nos escribimos, la verdadera amistad va a durar toda la vida. Se emplean habilidades sociales y la amistad permite también el desarrollo de las emociones. La amistad es desinteresado, no es que tú eres mi amiga y luego le pedimos a cambio algo, ¿no? Toda amistad es desinteresado. La amistad verdadera guía nuestro comportamiento. Quiere decir que la persona que realmente valora nuestra amistad, entonces esa persona nos va a aconsejar para nuestro bien. Hasta incluso nos va a llamar la atención cuando nos portamos mal. O sea, la verdadera amistad te llama la atención si tú te portas mal. La verdadera amistad guía tu comportamiento, te orienta para que tú busques caminos correctos y no te va a llevar pues por el camino equivocado. Eso es respecto a la amistad. Ahora, ¿qué cosa es el enamoramiento, jovencitos? A ver, el enamoramiento es un estado emocional que se relaciona con una sensación de alegría, así como una sensación de bienestar o satisfacción al encontrar a una persona la cual tú sientes que esa persona es capaz de comprenderte y además sientes de que puede compartir muchas cosas contigo, ¿verdad? La persona enamorada puede sentir diferentes sensaciones, como por ejemplo, puede sentir frío, calor, puede empezar a temblar, puede empezar a ruborizarse, enrojecer su rostro cuando se encuentra frente a esa persona, o con solo escuchar su nombre, o con solo escuchar cuando timbra el celular y ahí está el nombre, como que sientes maripositas en el estómago, ¿verdad? Acá tenemos una imagen, por ejemplo, que hace referencia al enamoramiento. El enamoramiento, jovencitos, no es obligatorio, ¿no? Profesora, yo me encuentro solito, solita, ¿y ahora qué hago el domingo? Recordemos que el enamoramiento no es obligatorio. Para algunas personas puede ser importante, mas no es obligatorio. O sea, no es que ya estoy en la edad y sí o sí, urgente, tengo que enamorarme, no. Entonces, lo que sí es recomendable es tratar de elegir a una persona que te respete o a una persona que al menos te corresponda para de esa manera evitar la ansiedad o la frustración. Las principales emociones que se pueden sentir cuando una persona está enamorada es que algunos pueden vivir ese sentimiento con mayor intensidad y otros pueden experimentar un sentimiento de miedo, un sentimiento de inseguridad, porque no todo enamoramiento es correspondido, ¿no? Entonces, cuando no es correspondido, experimentamos miedo, experimentamos inseguridad. O quizás cuando termina la relación también, ¿verdad? Podemos experimentar miedo, podemos experimentar en este caso eh, inseguridad. En la adolescencia suele darse el enamoramiento.
El enamoramiento podría interferir en tus estudios. Bueno, no siempre, ¿no? Depende de cómo te organizas, ¿verdad? Si de repente tanto tú como el enamorado o tanto tú como la enamorada han decidido ambos prepararse en la academia, incluso podrían ingresar, lograr su ingreso ambos a la universidad. Si conversas bien con esa persona que estás enamorada y le dices, ¿sabes qué? Voy a estudiar de lunes a sábado en las mañanas. Trata de no escribirme en las mañanas porque las mañanas estoy en clase. Si me vas a escribir, que sea a partir de las 4 o a partir de las 3. Entonces la persona que te comprende, que te entiende, va a permitir que tú alcances tus metas, alcances tus objetivos. Quiere decir que el enamoramiento puede perjudicar tus estudios, pero si te sabes organizar bien, no necesariamente te perjudica, ¿verdad? Si la persona te comprende, hasta incluso podría resultar ser un apoyo, ¿no? A ver, yo sé álgebra, yo te voy a enseñar álgebra y ¿qué te parece si tú me explicas el curso de aritmética? Entonces pueden intercambiar hasta incluso conocimientos. Algunas personas durante el enamoramiento sienten que aumenta su autoestima porque se sienten más seguros, se sienten correspondidos, se sienten importantes, ¿verdad? Y muchas veces, en algunos casos, las personas enamoradas se sesgan con la persona con quien sale y en vez de concentrarse en ellas mismas o en ellos mismos, a veces se concentran más en la persona que les gusta o en la persona que les atrae, o en la persona que se sienten enamorados. Ahí sí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Una cosa es que ocurre el enamoramiento y otra cosa es que descuides tu autoestima, descuides tu amor propio, de repente pues por darle mayor valoración a la otra persona. Listo, chicos. Ahora vamos a hablar acerca del comportamiento sexual. ¿Qué cosa es el comportamiento sexual? Bueno, es todo tipo de conducta que nosotros vamos a presentar relacionado con nuestra sexualidad. En primer lugar, vamos a hablar de la sexualidad saludable. A ver, ¿a qué se refiere esta palabra sexualidad saludable? Consiste en todas las formas de interactuar, todas las formas de interactuar, todas las formas de relaciones sexuales o todas las formas de interactuar con alguien, pero de manera respetuosa. La sexualidad saludable es el tipo de sexualidad en la cual tú te vas a informar, porque estás en todo tu derecho de informarte acerca de los temas sexuales, acerca de los métodos anticonceptivos, acerca de las consecuencias de una relación sexual. Entonces, tener sexualidad responsable es respetarte a ti mismo y también consiste en respetar a tu pareja. Tener sexualidad saludable consiste en que si tú en algún momento inicias una vida sexual, ¿ya? Tienes que realizarlo con el consentimiento de esa persona, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que si hay una relación sexual donde la otra persona no está de acuerdo, no te ha dado su consentimiento, entonces podemos decir que esa persona no presenta sexualidad saludable. Por ejemplo, en el caso de un ultrajo, ¿no? En el caso de un ultrajo, en el caso de una violación, eso no es un ejemplo de sexualidad saludable. ¿Por qué? Porque estamos vulnerando los derechos de la otra persona, ¿ya? No olvidemos que toda relación sexual, chicos, tiene que ser con el consentimiento, con nuestro consentimiento. Nadie nos puede obligar a tener una conducta sexual que no nos gusta. Nadie nos puede obligar a iniciar nuestra vida sexual ahorita, mañana o pasado mañana, si es que tú no te sientes preparado o si es que tú no te sientes preparada. Por más que sea tu enamorado o tu enamorada y ya están saliendo 8 meses, 5 meses, nadie te puede obligar a tener una relación sexual sin tu consentimiento, o sea, no puede ser obligatorio. Tiene que ser respetuoso, ¿verdad? O respetuosa, ¿sí? El respeto propio es importante, el respeto a los demás también, tenemos que aprender a respetar la sexualidad de los demás. Y también tienes derecho a informarte acerca de todo lo relacionado a la conducta, a las consecuencias o a los temas de la sexualidad. Solamente así hablaríamos de una sexualidad saludable.
La sexualidad saludable está libre de amenaza. Recuerda que la palabra coerción significa amenaza. Una persona que experimenta sexualidad saludable no utiliza la violencia, no te obliga, ni de forma directa ni de forma indirecta, no te amenaza, ¿no? Ah, si no te acuestas conmigo, entonces hasta acá no más. Ah, si no tienes relaciones sexuales conmigo, ah, seguramente no me quieres. Ah, entonces no me quieres, pues no me amas, porque amarme significa de que tú ya deberías acostarte conmigo. Eso es falso, ¿no? Entonces, ahí la persona pues no está respetando a la pareja. A ver, es importante comprender, jóvenes, es importante comprender que la sexualidad, no necesariamente la sexualidad consiste en tener relaciones sexuales. La sexualidad va más allá de tener simplemente relaciones sexuales. Por ejemplo, no hay que dejar de lado los sentimientos, no hay que dejar de lado el romanticismo, no hay que dejar de lado los detalles, el apoyo a la pareja. Entonces, a veces cuando los adolescentes se le habla de sexualidad e inmediatamente están pensando en sexo o relaciones sexuales, cuando no necesariamente es así. Una sexualidad saludable es emocionalmente estable. Una sexualidad saludable es socialmente correspondido. Influye pues factores culturales y factores físicos. Está relacionado la sexualidad saludable con nuestros valores, está relacionado con nuestros comportamientos, está relacionado con nuestros sentimientos, con nuestras interacciones. Por ejemplo, acá tenemos un dibujito, ¿verdad? Que habla de la sexualidad. La sexualidad y las relaciones sexuales se basan en el respeto propio y el respeto hacia la pareja. La sexualidad saludable se basa en la confianza que le tenemos a la persona con quien salimos. Tiene que ver con el empoderamiento, o sea, libre de discriminación hacia varones o hacia mujeres, y también se relaciona con tu autoestima, ¿ya? Todo eso influye en nuestra sexualidad. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la salud sexual y reproductora. Recuerda, a ver, hace un ratito hemos dicho que las relaciones sexuales tiene que ser con el consentimiento de la persona. O sea, en un futuro, si es que ustedes llegan a tener una vida sexual, tiene que ser con el consentimiento de la persona. Si tú realizas una conducta sexual sin su consentimiento, a eso se le llama ultrajo o violación. Así sea tu esposo, así sea tu esposa, así sea tu novio, tu novia de años, tener una relación sexual sin su consentimiento, estamos hablando de violación, estamos hablando de violencia sexual y por ende todo tipo de violencia sexual es denunciado. Está penado. Hay códigos, por ejemplo, pues que están relacionados con la violencia sexual. En la actualidad, sobre todo, ¿no? De manera enfática, se hace pues denuncias relacionado al tema de la violencia sexual, ¿ya? A ver, entonces hemos dicho que la sexualidad debe ser con el consentimiento de una persona, ¿sí? E incluso, ¿no? Por más que la persona te acepte en un futuro tener relaciones sexuales contigo, no necesariamente eso significa que esa persona está del todo segura o del todo seguro. Siempre hay que preguntarle, siempre hay que consultarle. Es importante que se hable con la pareja en un futuro acerca de los temas sexuales sin experimentar mucha vergüenza. Es muy importante tener confianza con la persona que nosotros salimos. No hay que cohibirnos tanto. Obviamente que la confianza también depende del tiempo, ¿verdad? No es que tú salgas a la primera cita y de frente hables de estos temas. Ya hemos dicho que siempre hay que preguntar a la persona si está de acuerdo o no está de acuerdo con tener una vida sexual. La comunicación es muy importante entre la pareja. Acá también te pone énfasis a que cuando en un futuro tengamos que hablar con las parejas de las relaciones sexuales, no tenemos por qué cohibirnos. La comunicación siempre es muy importante. Siempre tenemos que explicar qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos agrada, qué no nos agrada de la otra persona. Entonces, es muy importante la comunicación con la pareja. Vuelvo a repetir, eh, la durante una vida sexual,
hay que tener mucho cuidado con el consumo de las drogas o con el consumo del alcohol, porque lamentablemente las drogas y el alcohol generan muchas consecuencias, muchos peligros, muchas situaciones de riesgo. Incluso si tú llegas a tener una vida sexual con una persona que está bajo los efectos del alcohol o está bajo los efectos de las drogas, puedes irte preso, ¿no? Porque no así, por más que te haya dicho sí, el hecho de que haya estado bajo estas sustancias involucra que ha estado vulnerable y quizás no ha sido consciente de su consentimiento, entonces podríamos tener problemas legales. Cuando una persona se intoxica, ya sea con drogas o alcohol, puede tomar incluso decisiones equivocadas. Puede no solamente tomar decisiones equivocadas, sino también puede terminar acostándose con alguien que no quería, que no deseaba. Y al final va a tener problemas legales. El uso o el abuso o la combinación de drogas y alcohol también puede conllevar a conductas de riesgo en el sentido de que estas personas, al estar bajo los efectos de estas sustancias, empiezan tal vez a tener pues una vida sexual sin protección. Y no olvidemos que si tenemos una relación sexual sin protegernos, ¿cuál va a ser la consecuencia? No solamente el embarazo, ¿no? Sino también nos podríamos contagiar de SIDA o de alguna otra enfermedad de transmisión sexual. Conductas de riesgo. A ver, ¿qué vienen a ser las conductas de riesgo? Las conductas de riesgo son todas aquellas conductas en la cual el adolescente se puede volver, en la cual el adolescente se puede involucrar, ¿ya? Porque no ha sabido seleccionar bien sus amistades. Recuerda que en la adolescencia generalmente se busca mucho la aceptación por parte del grupo, pero en algunos casos las personas no saben seleccionar bien sus amistades y eso puede traer varias consecuencias negativas, a la cual se le conoce como las conductas de riesgo. A ver, por ejemplo, una conducta de riesgo es el consumo de drogas. En diferentes entrevistas que se le ha hecho a los adolescentes, la mayoría han considerado que se han iniciado en el consumo de las drogas porque algún amigo o algún compañero, lamentablemente, pues les ha metido en este tema. Es muy importante seleccionar nuestras amistades, de lo contrario va a haber consecuencias muy peligrosas, como incluso hasta la propia muerte, ¿verdad? Sabemos que varios jóvenes, adultos, principalmente adolescentes, mueren, fallecen por el consumo de drogas, porque lamentablemente se puede dar una sobredosis. Ha habido casos incluso de personajes de la televisión, futbolistas, actores, actrices, que por culpa del consumo de drogas han perdido fama, han perdido dinero, hasta incluso pues ha sido un desastre su carrera profesional. Otra conducta de riesgo es la delincuencia, ¿verdad? Nuevamente, ¿no? Si no sabemos elegir bien a nuestras amistades, podemos caer en este tema de la delincuencia, ¿verdad? El amigo de repente que incita a la otra persona pues a que robe, eh, retándole de repente a que hurte, entonces esto también es una conducta de riesgo. La delincuencia trae problemas legales, una bala te podría alcanzar la pierna, peor todavía, ¿no? Hasta podríamos dejar de existir, ¿verdad? Otra conducta de riesgo es el embarazo precoz. El embarazo precoz, en el embarazo precoz también influyen las amistades, porque muchas veces, bueno, hay varios factores por la cual una persona sale embarazada, ¿no? Pero muchas veces hay mujeres que inician su vida sexual a temprana edad, 13 años, 14 años, porque las amigas o los amigos le han dicho de que por qué no lo inició, por qué no lo inicia, si todos ya lo han hecho, ¿qué esperas tú? Incluso hay malas amistades que no quieren que te cuides o que te protejas. Y al final, ¿cuál es la consecuencia? Embarazo precoz. Se habla del embarazo precoz cuando el embarazo es en la adolescencia. En cambio, si el embarazo fuera en la adultez o el embarazo fuera en la juventud, ahí no estaríamos hablando de embarazo precoz.
Pero si el embarazo es en la adolescencia, ahí sí hablaríamos de embarazo precoz. Recuerda que el embarazo en sí no es malo, ¿verdad? No es malo en la adultez, no es malo en la juventud, pero en la adolescencia sí, porque trae consecuencias físicas, consecuencias psicológicas, frustración o sensación de que tus metas están truncadas, peor todavía, no hay trabajo, estamos en plena pandemia, ¿verdad? Entonces, hay que seleccionar bien nuestras amistades y sobre todo hay que aprender a tomar bien nuestras propias decisiones. El embarazo precoz no solamente influye en las mujeres embarazadas cuando tienen 13 o 14 años o 12 años. El embarazo precoz también influye en el caso de los varones. Si bien es cierto, los varones no salen embarazados, pero al ser padre a los 13 años, al ser padre a los 14 años, quizás se va a sentir obligado a dejar el colegio, quizás se va a sentir obligado a trabajar para mantener a la criatura. Entonces, igual, ¿no? Hay consecuencias físicas, consecuencias mentales, consecuencias psicológicas, reclamo de repente entre ellos, peleas o este tipo de situaciones complicadas generalmente en la adolescencia. Es muy importante para eso, chicos, entonces informarnos bien acerca de las relaciones sexuales y sus consecuencias. Otra conducta de riesgo es la vida promiscua. Es cuando una persona está con varias personas al mismo tiempo a nivel sexual. Tiene varias parejas a nivel sexual. Entonces, no hay madurez, no hay respeto por él mismo o por ella misma. Entonces, empieza a tener una vida sexual bastante relajada y eso en un futuro le puede traer mucho riesgo, muchas consecuencias que hace un instante hemos mencionado, ¿verdad? Uno de ellos no solamente es el embarazo, sino también es el contagio de SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, de sífilis, de gonorrea, de chancro, que seguramente has escuchado hablar, que consiste en que le sale heridas, granitos, heridas abiertas con pus en los genitales, muy dolorosos, cuando uno va a miccionar o bastante dolorosos o arden demasiado cuando uno pues tiene relaciones sexuales. Si las infecciones de transmisión sexual son detectadas a tiempo, hay tratamiento. Si no son detectadas a tiempo, traen consecuencias, ¿ya? Hasta incluso puede peligrar nuestra vida. Entonces, evitemos tener una vida, en este caso, promiscua en el aspecto sexual. En la adolescencia, otra conducta de riesgo por no seleccionar bien a nuestras amistades es el pandillaje, la delincuencia, el pandillaje, el fenómeno de los pirañitas en el caso de los niños, ¿verdad? Sabemos que hay mucha influencia social. El alcoholismo. Muchos adolescentes todavía no han cumplido la mayoría de edad y están involucrados en el tema del alcoholismo. Igual, ¿no? Las amistades influyen porque te ofrecen y tú por tu baja autoestima lamentablemente aceptas o por querer ser aceptado en el grupo recibes esa bebida alcohólica. También es muy peligroso porque si tu organismo no está acostumbrado a beber, puede ocurrir una sobredosis, puede ocurrir, por ejemplo, una intoxicación porque el cuerpo no está preparado para el consumo de bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas se consumen cuando alcanzamos la mayoría de edad y de manera moderada, sin exagerar. Incluso cuando alcanzas la mayoría de edad, no es obligatorio que uno pues esté alcoholizándose. El alcoholismo es un problema que necesita terapia, en algunos casos internamiento, así como las drogas, en algunos casos internamiento para que la persona pueda salir del problema. Las amistades peligrosas también es una conducta de riesgo, ¿verdad? Tú tienes amigos seguramente en las redes sociales, aceptas a todos la solicitud de amistad y en realidad los aceptas simplemente porque te mandaron una solicitud. No sabes exactamente quién te ha enviado esa solicitud. Ahora, es importante aceptar, por ejemplo, amistades de personas que tú conoces, pero de personas que no conoces es muy peligroso. Las amistades de personas que no conocemos es muy peligroso.
tú los aceptas de manera inocente en tus redes sociales y al final resulta que son delincuentes o son personas que se están dedicando a conductas ilegales y al final tú terminas siendo preso, tú terminas yendo a la cárcel o tú terminas preso porque la policía cuando investiga, en la actualidad recordemos que la policía investiga hasta incluso nuestras redes sociales cuando se cometen un crimen. Y como en las redes sociales sale que tú eres su parte de su grupo de amigos, entonces pueden denunciarte a ti también, ¿no? Profesora, pero yo no sabía, simplemente la acepté por aceptar en las redes sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado, chicos, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado, principalmente en las redes sociales, porque si aceptamos a cualquier persona, no sabemos si es contrabandista, no sabemos si es, por ejemplo, una persona que cometió un crimen, no sabemos si es un pedófilo. Recuerda que un pedófilo es aquella persona que tiene preferencias por niños y cometen conductas inapropiadas sexuales con niños, entonces no sabemos. Entonces es muy importante aceptar las amistades de personas que generalmente sí conocemos. Otra conducta de riesgo en la adolescencia es la prostitución, ¿verdad? Entonces, guiándose por malas amistades, guiándose por necesidades económicas, guiándose por el peligro, retando en este caso a la vida. Entonces, hay personas que se han visto involucradas en el tema de la prostitución, igual, ¿no? Porque esos malos amigos o esas malas amigas, indirectamente o directamente les ha llevado por ese camino. Entonces, para evitar las conductas de riesgo es muy importante una buena comunicación con los padres. Para evitar las conductas de riesgo es muy importante seleccionar bien a nuestras amistades. Para evitar las conductas de riesgo es muy importante que tu autoestima sea alta, porque si tu autoestima es baja y dependes de los demás, lamentablemente vas a aceptar estas propuestas no correctas. Listo, chicos. En base a eso, vamos a resolver las preguntas, a ver qué tenemos por acá. A ver, ¿qué dice en la pregunta número 1? Dice, Eusebio, después de jugar un campeonato de fútbol, llega a su casa y al salir de bañarse deja la ropa tirada por el camino y se acuesta a descansar. Su mamá le dice, ¿crees que la dejas tirada por toda la casa? Ven y recoge tu ropa de inmediato. En este caso, la mamá de Eusebio está utilizando el estilo de comunicación. A ver, chicos, ¿qué cosa hemos dicho? Que la comunicación es muy importante, ¿no? La comunicación es muy importante con los padres, la acción es muy importante con los amigos o con las personas que tú le tienes confianza. Es muy importante entonces la comunicación, pero hay 3 estilos de comunicación. ¿Cierto? A ver, por acá ya se están animando a marcar claves. Por ejemplo, Medina me dice la segunda alternativa, Zaira también se anima por la segunda alternativa, Yanira y Ailín se animan por la segunda alternativa. ¿Eso será la respuesta? Sí, chicos, esa es la respuesta, ¿ya? En este caso, la mamá de Eusebio está presentando un estilo de comunicación agresiva. Les decía que hay tres tipos de comunicación. Voy a señalarlo. Estas 3 primeras alternativas son los 3 estilos de comunicación. Existe un estilo de comunicación asertiva, que es el recomendable. Existe el tipo de comunicación agresiva, que no es recomendable. Y también existe el estilo de comunicación pasivo, que no es recomendable. Estos dos tipos de comunicación no es recomendable. Lo que es recomendable es ser asertivo. Una persona asertiva se comunica bien. Una persona asertiva habla, por ejemplo, con un buen timbre de voz. En cambio, una persona agresiva es violenta. Una persona agresiva te grita, tiene una mirada dominante que trata de inspirar miedo.
Como en este caso, ¿no? La mamá le dice, ¿tú qué te crees? ¿Acaso yo soy tu criada? Ve a recoger tu ropa que está tirada por toda la casa, recógelo de inmediato. Entonces la mamá está teniendo un estilo de comunicación agresiva, ¿verdad? No hay la necesidad, pues, de amenazar, no hay la necesidad de gritar de esa manera para que el hijo logre recoger su ropa. Entonces, si la mamá se hubiera comunicado con un timbre de voz adecuado, ¿verdad? Entonces la mamá hubiera tenido un estilo de comunicación asertivo, ¿sí? Ahora, el pasivo tampoco es recomendable, ¿no? Si la mamá se hubiera quedado calladita, pasa una semana y el hijo no lava su ropa, la mamá está calladita. Pasa 2 semanas y el hijo sigue sin lavar la ropa y la mamá sigue calladita, no le dice nada, no le reclama nada, o ella, por no renegar, no le dice nada. Entonces, ¿qué hace ella? Agarra su ropa del hijo y ella misma lo lava. Ese estilo de comunicación se llama estilo de comunicación pasiva. O sea, el pasivo se queda calladito, se queda a medio hablar, es todo temeroso, temerosa, todo lo contrario al agresivo, ¿no? Que es violento, que te ataca, por ejemplo, pero lo recomendable es asertivo, o sea, comunicarnos de forma correcta, incluso cuando estás molesto o molesta, comunica tu enojo de forma correcta, ¿ya? Cuando comunicamos nuestro enojo de forma correcta, estoy siendo asertiva. Pero cuando, ¿sabes qué, profesora? Yo cuando me enojo, rompo mi puerta, yo cuando me enojo, pateo mi cama, entonces ahí estamos siendo agresivos. Ahora, si reprimimos, tampoco es recomendable, ¿no? No tenemos por qué reprimir nuestras emociones, tampoco tenemos por qué ser violentos. Las emociones, como el enojo, también tenemos que aprender a comunicarlo. Listo, chicos. Entonces, estos 3 tipos son los estilos de comunicación, ¿verdad? Y cierto, sus compañeros han considerado que la respuesta es la segunda alternativa. Vamos a verificar. Ahí está. La respuesta es la letra B de barco. B de barco. Pasamos a la pregunta 2. Me dice, relacione los estilos de comunicación. Nuevamente me habla de los estilos de comunicación que son estos 3, pero ahora me pide que lo relacione con sus respectivas características. Por ejemplo, acá me habla del estilo pasivo, del estilo agresivo y del estilo asertivo. Son 3. Vamos a relacionarlo. A ver, por ejemplo, esto de acá. ¿Quién de estos 3 tiene un habla fluida, un contacto ocular directo y se encuentra tranquilo, se encuentra calmado? ¿Quién de estos 3? El que hemos recomendado, ¿no? ¿Cuál de los 3 hemos recomendado, chicos? Muy bien, el asertivo, Zaira, asertivo, ¿cierto? Así es, Sareli. Entonces, la alternativa A lo vamos a relacionar con la 3, asertivo. Una persona asertiva te habla con claridad, una persona asertiva te mira de forma directa, sin asustarte, sin intimidarte. Una persona asertiva cuando te expresa algo, está calmado, está relajado, está tranquilo. Entonces, ese es el estilo de comunicación asertiva. 3 con A. La segunda alternativa me dice, habla en voz baja, vacilante, dubitativo, y su mirada generalmente es hacia abajo. ¿Cuál de esos 3 tiene una mirada hacia abajo, asustadizo, temeroso? Marlon me dice pasivo. Aileen también me dice pasivo. Villa, está bien. La segunda alternativa es con la 1, ¿no? Estilo de comunicación pasivo, habla con voz baja y a veces se queda a la mitad de hablar. A ver, ¿me decías algo, jovencito? No, no, nada, profesora, no. Entonces, como que todo asustadizo, temeroso, a veces se corta la mitad al momento de hablar, ¿sí? Dubitativo, mirada hacia abajo, postura encorvada y deja lamentablemente que el resto decida por él. Cuando, por ejemplo, tenemos que seleccionar un color de polo para un campeonato deportivo, entonces deja que el resto lo manipule o que el resto decida por él. Entonces, uno sería con B, ¿cierto? Y la C habla con voz alta, amenazadora, mirada fija, mirada dominante, ese estilo de comunicación. ¿Cómo se llama, jovencitos?
agresivo, ¿cierto, Medina? Es un estilo de comunicación agresivo. Sí, así es, Kevin. Entonces, el sujeto con estilo de comunicación agresiva te grita, ¿no? Te grita, no hay la necesidad de gritar, sí te escucho, no hay necesidad de gritar. Te amenaza, tiene una mirada dominante, su postura es rígida, su postura es rígido, entonces así es el estilo de comunicación agresivo. Listo, chicos, ya lo hemos relacionado, ahora vamos a buscar clave. ¿Cuál de todas las alternativas sería relacionando el uno con el otro? A ver, Gómez me dice la cuarta alternativa, vamos a verificar. Uno era con B, a ver, uno con B, cierto, sí. Uno con B habla en voz baja. Pasivo habla con voz baja, cierto. Dos con C, agresivo con C, grita, amenaza, sí está bien. Tres con A, asertivo, habla de forma fluida, está bien. Entonces la respuesta en la pregunta número 2 es la cuarta alternativa. Así es, Areli, la cuarta alternativa sería la respuesta en la pregunta número 2. A ver, vamos a verificar. Sí, letra D de dado, ¿verdad? Es la respuesta en la pregunta número 2. Pasamos ahora a la preguntita número 3. 3. Me dice, Julio es un alumno de secundaria que al ver sobre la carpeta de Pedro un libro de Neruda, se puso a leerlo muy entusiasmado. O sea, Julio se puso a leer el libro de su amigo, de su compañero, se puso a leerlo muy entusiasmado. Ahora, cuando Pedro se dio cuenta de ello, cuando el dueño del libro, ¿no? Se dio cuenta de ello, se molestó mucho y le llamó la atención gritándolo delante de todos sus alumnos, gritándolo delante de todos los alumnos. Julio hizo un gesto de incomodidad y sin decir nada se fue a su carpeta. Durante el recreo, a ver, ¿qué pasó con Julio? Durante el recreo, Julio comenzó a hablar mal de Pedro, acusándolo de ser un egoísta, de ser un despótico, de ser un interesado y que se cree muy importante porque sus padres tienen amistad con el director del colegio. En este caso, Julio está utilizando ¿qué tipo de comunicación? A ver, vamos a observar las alternativas para buscar el estilo de comunicación. Algunas veces hay dos, sí, algunas veces hay dos. Algunas veces se presentan dos estilos de comunicación, ¿ya? Ahora sí. ¿Encontraste la respuesta? Villa me dice la cuarta alternativa, Marlon también la cuarta alternativa, Medina la cuarta alternativa, Meili, Tomaya, Emily la cuarta alternativa. Sí, chicos. En este caso ha habido una combinación, ¿no? Claro, ha habido una combinación de dos estilos de comunicación. En este caso, ha habido dos estímulos de comunicación, ¿cierto, Villa? Primero se queda callado. O sea, Julio al leer y Pedro como le grita, primero se queda callado. Julio recibió la llamada de atención de Pedro y se quedó calladito, ¿no? Entonces, si primero se ha quedado callado, es que primero ha presentado un estilo de comunicación pasivo, porque calladito, con un gesto de incomodidad calladito, se fue a su sitio, ¿verdad? Pero ¿qué pasó a la hora del recreo? A la hora del recreo empezó a hablar mal. Entonces, cuando ya se pone a hablar mal, ahí está siendo agresivo. Lo que pasa es que la persona que tiene el estilo de comunicación agresiva habla mal de los demás, acusa a los demás, no sabe reconocer incluso sus errores. O sea, cree que no tiene errores y la culpa lo tiene los demás. Está atacando a su compañero, Pedro está atacando a su compañero Julio. Listo. Así es, José. Entonces sí sería la respuesta la cuarta alternativa. Hay dos estilos de comunicación, está combinado en este caso. Primero fue pasivo por quedarse calladito y luego fue agresivo porque ahora del recreo empezó a decir cosas y cosas de él, ¿no? Que tiene amistad con el director del colegio y seguramente es así. Entonces, el estilo de comunicación agresivo. Verificamos la respuesta. En la pregunta número 3, la respuesta sí sería la cuarta alternativa. Pasamos a la 4. A ver, 4. César busca por todos los medios de que sus compañeros estén contentos con él cuando hace un trabajo.
Cuando hace un trabajo, siempre pide la opinión de los demás. Y cuando se equivoca en algo, se siente muy triste e incluso tiene tendencia a la depresión. Por todas esas características señaladas, podemos indicar que César tiene, ¿qué tipo de autoestima tendrá? A ver, si César siempre busca depender de sus amigos, acá dice, ¿no? Siempre busca la opinión de los demás. Si busca siempre la aceptación de sus amigos, a ver, es probable que César presente autoestima baja, claro. Kevin, autoestima baja, por supuesto. Villa, Christopher también me dice que la respuesta es autoestima baja. Esa es la respuesta, ¿verdad? Entonces, cuando una persona tiene autoestima baja, generalmente está dependiendo de los demás. Hace un instante hemos dicho incluso que la mayoría de jóvenes que tienen conducta de riesgo, como el alcoholismo, la prostitución, el pandillaje, generalmente porque puede haber excepciones, generalmente su autoestima es baja. Entonces, tan baja es su autoestima que se deja influenciar por los demás, que se deja manipular por los demás. Y por culpa de esa manipulación, por culpa de esa influencia y esa baja autoestima, es que termina aceptando pues el tema del alcohol, el tema de la vida fácil, de las fiestas, de las amanecidas, porque su autoestima no es alta, es baja y siempre anda dependiendo de los demás. Incluso busca que sus compañeros estén contentos con él, ¿verdad? Y a como dé lugar hace trabajos que le corresponde a sus compañeros solamente por mantenerlos contentos. Entonces su autoestima es baja. La persona que tiene autoestima baja, en vez de concentrarse en sus virtudes, se concentra en sus defectos. Es una persona pesimista, fatalista, todo lo ve mal, es negativa esta persona. En cambio, lo correcto, ¿qué cosa sería? Tener autoestima alta. La autoestima alta es una autoestima saludable. Una persona que tiene autoestima alta sabe lo que quiere, sabe lo que busca, sabe cuánto vale, se respeta a sí misma y se respeta a los demás. Y si alguien le ofrece alcohol, no lo acepta, ¿verdad? Porque él o ella considera que no es necesario el consumo de esas sustancias para ser feliz. Allá la otra persona, ¿no? Que quiera consumir todas esas cosas porque él o ella considera de que no son necesarios. No lo acepta, entonces, ¿por qué? Porque se respeta a sí misma, o sea, a sí mismo, se valora, está concentrado o concentrada en sus virtudes, reconoce sus defectos y quiere corregir incluso esos defectos. Entonces, es saludable tener autoestima alta. No es saludable tener autoestima baja, ¿sí? Ahora, hay casos en algunas personas que tienen autoestima exagerada. La persona que tiene autoestima exagerada tampoco es recomendable. Una persona con autoestima alta sí está bien, ¿ya? Pero una persona con autoestima exagerada, tan alta que ya es exagerada, eso sí no es correcto, eso sí no es saludable. ¿Por qué, profesora? Lo que pasa es que las personas con autoestima exagerada son personas que se quieren mucho, se quieren bastante, tanto exageran con su amor propio que desmerecen a los demás, que insultan a los demás, que ofenden a los demás. Ellos se creen mejores que los demás y por ende pues hasta incluso cometen insultos, maltrato hacia los demás porque se considera mejor respecto a los demás. Entonces es una persona egoísta, es una persona soberbia, se vuelve una persona altanera, se vuelve una persona narcisista. Recuerda que el narcisismo viene del mito de Narciso, ¿no? Narciso era un personaje que se consideraba tan, pero tan bello que quería casarse consigo mismo, que se consideraba tan, pero tan bello que un día se acercó a un manantial y en este manantial, en este río, en este manantial, pudo ver a través del reflejo del agua, pudo ver su rostro y quedó enamoradísimo de su propia belleza. Tanto es así que por estar concentrado en su rostro bello, al mirar el manantial perdió el equilibrio
se llegó a caer y murió ahogado. Moraleja, ¿no? Esa autoestima exagerada que genera el desprecio a los demás, al final va a terminar ahogándote a ti mismo, ¿sí? Porque a nadie le gusta a nadie le gusta tener amistad con una persona altanera, a nadie le gusta tener amistad con una persona egoísta, a nadie le gusta tener amistad con una persona que insulta, ofende o desprecia a los demás, que se cree el mejor o la mejor y desmerece a los demás. Tarde o temprano va a quedar solo, sola, abandonado, hasta incluso por sus propios familiares, porque esta persona es muy egoísta. Bien, el caso de César no es autoestima exagerada, el caso de César no es autoestima alta, como está pendiente de sus amistades y quiere caerle bien a las amistades, dejándose manipular por las amistades, entonces lamentablemente César tiene autoestima baja. De ahí que la pregunta 4, la respuesta es la segunda alternativa. ¿Sí? Listo. Pasamos a la pregunta número 5. A ver, ¿qué dice la pregunta 5? Dice, un alumno de la Pre San Marcos obtiene 300 puntos en el primer examen del ciclo ordinario. Y a partir de ese momento su autoestima se incrementa notablemente, percibiéndose como que puede lograr su ingreso con mucha facilidad. Indique las características que tipifican la autoestima exagerada. Entonces, acá ya me está diciendo que Pedro tiene síntomas de autoestima exagerada, ¿verdad? Yo les había comentado que la autoestima exagerada no es saludable, ¿no? A ver, por acá, Aileen, ¿te estás animando por la segunda alternativa? Ya listo, vamos a verificar. La autoestima exagerada no es saludable, ¿no? Porque la persona que hace su amor exagerado por él mismo, a lo narciso, ¿no? Su amor exagerado por él mismo hace de que se vuelva soberbio, de que se vuelva altanero. Mira, sacó 300 puntos y ya se cree lo máximo, ¿no? Él cree que ya va a alcanzar el ingreso a la universidad. Él cree que ya destaca y sobresale de manera notable, por ejemplo. Entonces, de antemano acá dice que su autoestima ya es exagerada. ¿Qué está pasando con este alumno si tiene autoestima exagerada? A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Mm, estás entre la B y la C, me dicen. A ver, vamos a verificar. En la pregunta 5, el caso de Pedro, ¿no? Que saca 300 puntos y ya se cree lo máximo, que sí o sí va a ingresar a la universidad. Y es más, hasta fácil, dice, fácil, yo ingreso a la universidad. Uno, no reconoce sus errores. La persona con autoestima exagerada, a lo narciso, no reconoce sus errores. La uno, ¿está relacionado con la autoestima exagerada? Sí. La persona que tiene autoestima exagerada no reconoce sus errores. No reconoce, se cree lo máximo, no reconoce sus errores. Uno, sí. Dos, busca la seguridad de lo conocido, o sea, se siente seguro, ¿no? Yo voy a ingresar sí o sí, dice. Se siente seguro. Así que la uno puede ser, la 2 también puede ser. La 3 se muestra intolerante. El intolerante es el que tiene poca paciencia, ¿verdad? Poca paciencia. ¿Quién tiene poca paciencia? La persona que tiene autoestima baja. La persona que tiene autoestima baja es el intolerante. Por ejemplo, las personas violentas tienen autoestima baja. Las personas violentas no necesariamente tienen autoestima exagerada, tienen autoestima baja. Los golpeadores tienen autoestima baja. Las víctimas que se dejan golpear y no denuncian ese caso también tienen autoestima baja. Las personas que tienen autoestima baja generalmente no presentan mucha tolerancia, son impulsivos, ¿sí? Así que la 3 más sería para una persona con autoestima baja. A ver, la 4. Posee una autocrítica severa. La persona con autoestima exagerada, como no reconoce sus errores, no posee autoestima severa, perdón, no posee autocrítica severa. Una persona que sabe autocriticarse es una persona que se da cuenta de sus errores. En cambio, como él es soberbio o ella es soberbia, ¿verdad? No, piensa que no tiene errores, piensa que no tiene defectos, piensa que todo lo que está haciendo está bien, que ustedes son los equivocados.
Ahora sí. Ahí tenemos, ¿cuántas alternativas? 4, ¿no? Son 4 alternativas. Ah, falta uno más. Las personas con autoestima exagerada tienen tendencias depresivas. A ver, ¿las personas con autoestima exagerada tienen tendencias depresivas? No. Los que tienen tendencias depresivas son las personas con autoestima baja. Una persona con autoestima baja, hasta cuando le deja el enamorado, se pone muy triste, o la enamorada se pone muy triste, llora, sufre más de 1, 2 o 3 semanas, ¿verdad? En cambio, si tiene autoestima alta, bueno, estará triste un par de días, ¿no? Pero lo supera, ¿sí? Lo supera. La persona con autoestima alta está triste, pero luego lo supera. En cambio, la persona con autoestima baja, lamentablemente, tiende a la depresión, ¿cierto? Entonces, esta última característica sería más para una persona con autoestima baja, ¿sí? En cambio, una persona con autoestima exagerada no se va a deprimir, ¿no? No es que se cree lo máximo, ¿para qué? Pierde su tiempo deprimiéndose por los demás. Listo, chicos. A ver, acá están las alternativas. A ver cuál de todas las alternativas vamos a elegir. Mientras que ustedes eligen las alternativas, yo voy a conectar mi computadora que ya se apaga, ¿ya? Un minutito. Ahora sí. Ya, ¿qué clave sería? Es correcto la uno con la 2, ¿no? Uno con 2, Yanira me dice la A, Medina me dice la A, Emily la A también me menciona, al igual que Sareli la alternativa A. Cierto, uno con 2, ¿verdad? Uno con 2 le corresponde pues a la persona con autoestima exagerada, egocentrista, egoísta, se considera incluso un ser superior y nosotros somos seres inferiores, ¿verdad? Considera que ya debe estar en la universidad, que hace perdiendo el tiempo pues en otros lugares. Entonces, su vanidad extrema, su narcisismo, genera el rechazo de todas las demás personas que le rodean. Yanira y Villa, muy bien, la alternativa A sería la respuesta en la pregunta 5. Pasamos a la pregunta 6. Una alumna del quinto de secundaria se le ve acompañada de adultos desconocidos y manifiesta a sus compañeros del colegio que va a viajar y ganar mucho dinero. Es posible que esta adolescente se encuentre en una situación de riesgo, ¿verdad? Pero a ver, ¿con cuál de todas estas situaciones de riesgo podría ser? Ahí tenemos las alternativas. ¿Cuál de todas las situaciones de riesgo? A ver, por ejemplo, Cindy me dice la segunda alternativa. Yanira y Medina también me dice la segunda alternativa. Sareli y Marlon me dice la segunda alternativa. Yasmín, Allison, la segunda alternativa. Christopher, al igual que Santos, también se están animando por la segunda alternativa, que es la trata de personas, ¿verdad? A ver, ¿por qué estamos sospechando por la trata de personas? Ah, es que ella está en el quinto año de secundaria. Quinto año de secundaria, 15 años, ¿no? 16, 15, 16 años. Mira, para su edad, si ella tiene 15 años, la alumna, si ella tiene 15 años o si ella tiene 16 años, lo normal es que tenga amistades generalmente con personas de su edad, salvo que sean sus familiares, ¿no? Los familiares sí tenemos familiares de todas las edades, pero en el caso de ella, si tiene 15 o 16 años, se supone que sus amigos o amigas deberían tener su edad, 15, 16, 14, ya exagerando, 17 años. Estamos exagerando, ¿no? 17 años. Pero ¿qué es lo que está pasando con esta señorita? Sus amistades no son personas de su misma edad. Sus amistades son personas adultas. Son personas adultas que ni ella misma los conoce bien. Se para con adultos que ni ella misma sabe su procedencia o las intenciones de estos adultos. Y un día, pues le cuenta a sus amigos, ¿no? Le cuenta a sus compañeros de colegio que va a viajar. A los 15 años va a viajar, a los 16 años va a viajar
y en su viaje hay consentimiento de los padres saben que va a viajar, es más, no solamente va a viajar, sino que va a ganar mucho dinero. Sospechoso, ¿no? Eso de que de un momento a otro va a viajar y eso de que un momento a otro va a ganar mucho dinero, ¿trabajando en qué? Sería la pregunta, si va a ganar mucho dinero a esa edad, si todavía no es profesional. Entonces, inmediatamente, dado estas características, sospechamos que se relaciona con la trata de personas, ¿sí? Mucho cuidado con la trata de personas, ¿ya? Trata de tener tus amistades generalmente de tu misma edad. Pero si en tus redes sociales tienes amistades con personas desconocidas, conversas con personas desconocidas, por el WhatsApp también, ¿no? Conversas con personas desconocidas y te han hecho propuestas de que vas a viajar, de que vas a trabajar, mucho cuidado con este tema de la trata de personas. La trata de personas no solamente es hacia mujeres, si bien es cierto, la mayoría de víctimas son las mujeres, pero también hay casos hacia los varones. Entonces, hay adultos que con artimañas, con engaños, se acercan hacia las chicas, se acercan hacia los varones, principalmente a las señoritas, y les ofrecen empleo, les ofrecen, por ejemplo, un cambio de vida, les ofrecen mucho dinero, con engaños. Hasta se inventan un pseudo trabajo en otro país y la señorita muy ilusionada, ¿verdad? Porque tiene muchas necesidades, quiere triunfar, le hace caso, ¿no? Y supuestamente va a viajar y al final termina siendo secuestrada, termina siendo abusada o termina llevándole a otro país y la terminan prostituyendo, ¿sí? La drogan y la prostituyen. Profesora, pero si me ocurre eso, yo denunciaría, es que te drogan para prostituirte. Y como pierdes la conciencia producto del consumo de las drogas, te tienen años, meses ahí. Entonces, en la actualidad hay varios casos de denuncias de muchos familiares porque sus hijas, adolescentes de 15, de 16, de 14 años, han desaparecido. Y lo último que sabían de ellas es que paraba con un sujeto de 40 años, paraba con una señora de 35 años, conversaba a través del celular con alguien de 38 años. Entonces, sospechoso, ¿no? Sospechoso todo eso y es poco probable que la persona aparezca, porque, repito, la secuestran, la golpean, a veces la ultrajan, la alcoholizan, la drogan para que se dedique a la prostitución, ya gratis, ¿verdad? Porque esos sujetos la ven a ella como un negocio, o a él, ¿no? Como un negocio. La ven a ella como un negocio y todo el dinero se reparten los adultos desconocidos y ni un sol para esta chica que la están prácticamente prostituyendo en otro país. Ni un sol, ¿no? Porque se puede escapar, porque puede denunciar, ¿verdad? Generalmente la trata de personas está relacionado con el abuso sexual, como el caso de la prostitución. Pero también hay trata de personas que está relacionado con la explotación laboral, o sea, los llevan a otros países para hacerlos trabajar en lugares cerrados, en lugares cercados, en lugares lejanos, donde no hay ningún tipo de señal con el celular, no hay ningún tipo de comunicación con los padres o familiares. Muchas veces te llevan vendados los ojos y te obligan a trabajar más de 8 horas con poca alimentación para que estos sujetos adultos se beneficien económicamente. Entonces, generalmente hay dos tipos de tratas de personas. Uno relacionado con la prostitución, te obligan a prostituirte, y otro relacionado con el abuso del trabajo, donde te esclavizan prácticamente a cambio pues de nada, ¿no? Al final a cambio de nada, porque ni siquiera te dan una buena alimentación. Listo, chicos. Entonces la pregunta 6, esos rasgos que me están mencionando, esas características, es porque probablemente ella va a caer en un comportamiento de riesgo que se llama la trata de personas. Nuevamente hago énfasis que es muy importante la comunicación con los padres, la comunicación con los amigos, con los buenos amigos, para que te digan, ten cuidado, ¿verdad? No sabes en lo que te estás involucrando, para que la mamá también te aconseje bien, porque recordemos que los padres ya tenemos experiencia, conocemos todos esos temas al revés y al derecho.
porque si no nos ha pasado, de repente hemos visto, ¿no? Otros casos. Pero en cambio tú como recién estás empezando a vivir, piensas pues que las personas que te rodean son toditos buena gente, ¿no? Que nadie te va a hacer daño. Lamentablemente no todas las personas tienen buenas intenciones y al final caes en este tema de trata de personas, ¿verdad? Ahora, ¿te encontrarán tus familiares? Probablemente no. Van a pasar 5 años, 10 años, 20 años y lamentablemente es muy difícil, ¿verdad? Que tus padres te encuentren. Entonces la respuesta en la 6 sería la segunda alternativa. La pregunta 7, a ver qué pasa en la pregunta 7. Me dice que Isabel dialoga con una amiga. Al oírla, nota que su voz suena entrecortada cuando habla de los problemas que tiene. Entonces, Isabel, ¿qué está utilizando Isabel al conversar con su amiga? Cindy me dice la cuarta alternativa, Marlon también la cuarta alternativa, Alessandra, la letra D de dado, Vargas, Saori y Sareli también me dice la cuarta alternativa, ¿verdad? ¿Y qué tenemos en la cuarta alternativa? Escucha activa. Vamos a verificar si en la 7 sale la cuarta alternativa. Sí, sale D. Entonces, ¿qué cosa es la escucha activa? A ver, ¿en qué consiste? Es cuando tú conversas con alguien, ¿ya? Y ese alguien te presta toda la atención posible. ¿Cierto, Santos? Muy bien, tu respuesta está bien. Igual Christopher. Está bien tu respuesta, Stephanie, es correcta tu respuesta. La escucha activa, ¿verdad? Es cuando nosotros al conversar con alguien prestamos mucha atención, ¿sí? Por ejemplo, ahorita al escuchar tu clase, si tú prestas mucha atención, ¿verdad? Hasta incluso tanto es así tu atención que puedes darte cuenta del timbre de voz del profesor o de la profesora, es que tienes escucha activa, ¿ya? Pero si tú estás escuchando la clase por un oído y con el otro oído estás escuchando música, entonces no hay escucha activa, ¿no? Ni cuenta me di que la profesora está ronquita, o ni cuenta me di que el profesor se le escapó un gallito al momento de hablar, ¿verdad? Cuando una persona presenta escucha activa, tiene todos los sentidos concentrados, no solamente en el timbre de voz, también puede ser en el rostro de la persona cuando estamos hablando frente a frente, ¿no? A ver, estoy bien atenta, concentrado con esa persona que estoy hablando frente a frente y noto que la postura de esa persona está encorvada. Noto que la postura de esa persona está temblando, esa persona. Es más, noto que el día de hoy amaneció con muchas ojeras, ¿verdad? Entonces, si alguna vez te ha pasado, ¿no? Ha estado tan concentrado en el rostro de la persona que hasta notas que sus párpados están hinchados. Uy, seguramente ha llorado. Cuando habla, su voz es temblorosa. Entonces, todos esos rasgos que nos permiten darnos cuenta de la postura, del rostro de la persona, de la voz de la persona, se llama escucha activa, ¿sí? Hoy en día hace falta esta comunicación. La mayoría de personas han perdido la escucha activa. Es que como están concentrados en los celulares, ¿no te ha sucedido que tu amiga te está hablando o que tú le pides consejos a tu amigo y en vez de mírame, al menos mírame cuando te estoy hablando, ¿no? Atiéndeme, ¿sí? Por favor, cuando te estoy hablando. Pero el amigo o la compañera está con el celular, un ratito, un mensajito más, está con el celular, una última escritura y ya te presto atención, sigue con el celular. Si no te dice, dime, dime, sí te estoy escuchando, pero dime, a ver, repíteme esa parte, no te escuché muy bien. Entonces, falta. En la actualidad, la tecnología tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Y una desventaja de la tecnología es que las personas se distraen con el celular y están perdiendo esa facultad de concentrarnos en los demás, sobre todo en esa persona que nos pide su ayuda, nuestra ayuda, perdón, en esa persona que nos pide nuestro apoyo. Es muy importante escucharlo atentamente para así poder ayudarle mejor. Entonces, un psicólogo, un terapeuta, sí o sí tiene que presentar esta característica, ¿verdad? El psicólogo se concentra en tu postura, tu timbre de voz, hasta la ropa que has traído, si está planchado, no está planchado,
en las uñas, si están limpias, no están limpias, si tiemblas o no tiemblas, si estás nervioso, si tus ojitos están hinchados o no están hinchados. Entonces, está concentrado en todo lo que tú le vas a decir y en todo lo que está observando para poder de esa manera diagnosticar mejor el problema que presenta esta señorita o jovencito. Cierto, chicos. Entonces, en la pregunta 7, la respuesta sería la cuarta alternativa. Pasamos a la 8. A ver, ¿qué pasa en la pregunta número 8? Dice, nuestros antepasados consideraron que las mujeres, debido a su debilidad física, debían estar bajo el mando de un protector. Normalmente, primero el padre. O sea, pensaban, obviamente nuestros antepasados, ¿no? Porque en la actualidad ya no se piensa así. Profesora, en la actualidad yo no necesito que ningún hombre me protege, que ningún hombre me proteja, dice la señorita, ¿no? Yo misma me voy a proteger. ¿Sí? Hay señoritas que saben karate incluso, ¿no? Cinturón negro. Aso. Mi mamá, profesora, me cuida, me protege. Mi mamá no necesita de mi papá, que lamentablemente me abandonó de repente, ¿no? Puede ser. Pero eso es actualmente las mujeres se bastan y se sobran, ¿no? Para muchas situaciones. Pero antiguamente, acá dicen nuestros antepasados, ¿qué pasaba antiguamente? Antiguamente se pensaba que las mujeres necesitaban la protección de un hombre, necesitaban la protección de un varón, porque antiguamente a las mujeres se le consideraba débiles, el sexo frágil. Antiguamente se le consideraba así. Las mujeres eran sinónimos de fragilidad, era sinónimo de debilidad, era sinónimo de delicadeza, ¿no? Pero en la actualidad todo esto ha cambiado, ¿verdad? Por ejemplo, una mujer policía de débil no tiene absolutamente nada. Una mujer boxeadora, imagínate que tengas una enamorada boxeadora. Pobre de ti, ¿no? ¿Cómo que le vas a hacer una escena de celos? No, pobrecito, imagínate. Hay mujeres boxeadoras, hay mujeres albañiles, pocas mujeres, pero hay mujeres albañiles, hay mujeres electricistas, hay mujeres que levantan pesas en las Olimpiadas, que ya se acerca en julio, ¿verdad? Olimpiadas. Hay mujeres que levantan pesa. Hay mujeres que manejan tractor, caterpillar, ¿sí? Entonces, los tiempos han ido cambiando, pero antiguamente no se pensaba así. Antiguamente se pensaba que las mujeres eran frágiles y necesitaban la protección de un hombre. Y pensaban que el primero en protegernos era el papá. Normalmente era el padre, ¿no? Y si el padre no estaba, en un futuro, si es que ella se llega a casar, entonces quien le debe proteger debe ser su esposo, su marido, ¿verdad? Y si el esposo fallece eh, antes de tiempo, entonces alguien en la familia, generalmente un pariente de sexo masculino, tenía pues que encargarse de protegerla. Y es más, en el testamento se tenía que mencionar qué pariente del sexo masculino tenía que proteger a esta señora o a esta señorita, ¿verdad? Listo. Esta connotación del pasado, ¿quién lo escribe? Cicerón, ¿no? Porque mira, está entre comillas, está entre comillas. Esto de acá es una cita del jurista romano Cicerón en el siglo I antes de Cristo. O sea, era una concepción antigua, muy antigua, cuando vivíamos en la época de la carreta, cuando vivíamos en la época, ni siquiera medieval, más atrás todavía, ¿no? Así se pensaba antes, menos mal. Pero ¿a qué hace referencia? Me dice todo eso. A ver, ¿a qué hace referencia todas esas alternativas? Por acá ya me están mencionando sus respuestas. Aileen me dice la A, aunque está dudando. Gómez me dice la C. Emily me dice la A. Yasmín me dice la segunda, la cuarta, ¿no? La cuarta alternativa. Yanira me dice la primera alternativa. Cindy también la primera. Marlon también la primera. Y la respuesta es... Uy, chicos. La respuesta es, de todas estas alternativas, la C. La C es la respuesta.
La que menos te imaginabas, ¿no? La que menos te imaginabas es la respuesta a la C. Ahora, ¿por qué, profesor? Explíqueme, ¿no? ¿Por qué no es tradición, idiosincrasia o sexo biológico? Muy bien, vamos a explicar, ¿verdad? La mayoría pensaba que era tradición porque como se mantenía de generación en generación, ¿no? Era una costumbre de esa época, ¿verdad? Por eso que la mayoría pensó que era tradición, la cual no es, ¿no? Porque si bien es cierto, parece una tradición, está hablando de cómo se comportaban antes los varones y cómo se comportaban antes las mujeres, cómo eran considerados antes los varones y cómo eran considerados antes las mujeres. Antes los varones eran considerados del sexo fuerte, por eso que tenían que proteger a las mujeres. Antes las mujeres eran consideradas del sexo débil y es por eso que tenían que ser protegidas. Ya, eso hace referencia al género. El género es el comportamiento que la sociedad espera. O sea, antiguamente se esperaba que las mujeres sean protegidas por los varones, en este caso por el padre. Y si esta mujer se casa, la protección pasa al parte del esposo. Y si el esposo fallece, ya de antemano debería estar en su testamento, ¿verdad? Que esa protección debería darle algún familiar varón. Entonces, hace referencia al género. Repito, el género es el comportamiento que la sociedad espera. La sociedad esperaba antiguamente que los hombres protegieran a las mujeres y que las mujeres se sientan protegidas por los varones. Entonces, ya sabes, ese comportamiento ahora ha cambiado, ¿no? Cierto, así es Vargas. Ahora ha cambiado el género, o sea, el comportamiento que esperamos de las mujeres o el comportamiento que esperamos de los varones ha cambiado. Ahora, como somos iguales, varones y mujeres somos iguales, ¿sí? Tenemos igual capacidad mental, ¿verdad? Igual capacidad psicológica, como somos iguales, por eso se habla también de igualdad de género, ¿no? Igualdad de género. Entonces, como somos iguales, ya no hay de que el hombre te protege, no necesariamente. Hay muchos casos de varones que se han ido de la casa y nuestra mamá ha sido padre y madre. Profesora, mi mamá es valiente, profesora. Mi mamá es policía, profesora, ha detenido, ¿no?, a tal persona. Entonces, la sociedad ya no necesariamente espera o no necesariamente considera que la mujer sea sinónimo de debilidad. Ya no, ¿no? Mujer boxeadora, quina malpartida, por ejemplo, de débil no tiene absolutamente nada. Entonces, el género es lo que la sociedad espera, pero como la sociedad cambia, nuestra forma de pensar cambia, nuestra forma de comportarnos cambia, y a buena hora, ¿verdad? Entonces el género también se ha ido modificando. A buena hora, estos pensamientos antiguos han cambiado. Ahora, tanto los varones como las mujeres somos iguales. Igualdad de género, entonces, ¿verdad? Profesora, ¿por qué no puede ser sexo? Bueno, lo que pasa es que la palabra sexo hace referencia, perdón, a solamente los componentes biológicos. La palabra sexo, por eso acá dice sexo biológico. Aunque hay una redundancia, porque la palabra sexo siempre hace referencia solamente al aspecto biológico. Entonces, por ejemplo, sexo femenino, sexo masculino, pero solamente va a hacer referencia a lo biológico. Por ejemplo, características biológicas, por ejemplo, las mujeres tienen vagina y los varones tienen pene. Entonces, hablar de la vagina y hablar del pene es hablar del sexo biológico. Quiere decir que aquello que te identifica biológicamente como varón o aquello que te identifica biológicamente como mujer. ¿Ya? O sea, tomando en cuenta tu organismo, tu cuerpo. Entonces, el pene identifica generalmente al varón y la vagina generalmente a la mujer, ¿sí? Entonces, estamos hablando del sexo biológico, ¿ya? No solamente tiene que ver con el aspecto genital, también con el aspecto hormonal. Por ejemplo, las hormonas que generalmente tienen las mujeres son los estrógenos.
Y las hormonas que generalmente tienen los varones es la testosterona. Pero tú sabes que las hormonas son características biológicas porque nuestro cuerpo solito produce, solito segrega, ¿verdad? Las hormonas. Entonces, todo aquello que está relacionado con el organismo o con las características biológicas hace referencia al sexo, ¿sí? Mientras que el género hace referencia al cómo nos comportamos o cómo la sociedad espera que nos comportemos, ¿ya? Por ejemplo, una señorita, la mamá le dice, siéntate bien. Una señorita tiene que sentarse cruzando las piernas. ¿Cómo te vas a sentar con las piernas abiertas? Le dice la mamá a su hija. Porque la mamá piensa, tiene la idea de que las mujeres tienen que sentarse así, ¿no? De forma delicadita, con buenos modales. Y que el hombre es tosco, ¿no? Tiene esa idea falsa del género. Cuando en realidad tú de repente te sientas, al sentarte así te sientes más cómodo, o de repente te sientes así más cómoda, ¿sí? Entonces, todo lo que la sociedad espera, eso se llama género. Puede cambiar, puede modificarse. Antiguamente, por ejemplo, se esperaba que solamente las mujeres cocinen. En la actualidad sabemos que hay varones que cocinan y cocinan muy bien, ¿ah? Delicioso, les sale su comida. Hay varones que han abierto su restaurante. Hay varones que estudian chef, por ejemplo. Quizás a ti te sale tu arroz bien graneadito, ¿no? Profesora, mi mamá quema el arroz, en cambio a mí, por ahí algún jovencito le sale su arroz bien graneadito. O sea, la sociedad ha cambiado porque antes la sociedad esperaba que las tareas domésticas solamente lo hagan las mujeres, pero en la actualidad ya no es así. Los varones cocinan, hay varones que atienden a los hijos, apoyan y apoyan muy bien en la crianza de los hijos. Entonces, lo que la sociedad espera es el género y las características biológicas es la parte del sexo. La respuesta en la 8 entonces sería la C. Pasamos a la pregunta 9. Carlos le dice a Rubén que está enamorado de su profesora de inglés, expresándose con las siguientes palabras. Le dice, ella es la más hermosa del mundo, es perfecta, algún día se lo diré. Según García, esta relación de pareja está en la etapa de, a ver, ¿cuál sería? ¿En cuál de las etapas está? Carlos, ¿en cuál de las etapas se encontrará? ¿Ya encontraste la respuesta? Aileen, encontraste. Medina, también encontraste la respuesta. Kevin, tu respuesta está bien. A ver, Marlon, también tu respuesta es correcta. Zaira, Saori, Gómez y Cindy, tu respuesta está bien. Has marcado la primera alternativa, ¿verdad? Idealización. Claro, la idealización. Según García, que es un investigador, ya cuando uno tiene una relación de pareja, hay niveles, ¿no? Por supuesto, hay etapas o niveles. Muy bien, Navarro, Christopher. Cuando uno tiene una relación de pareja, hay etapas o hay niveles. De frente no te vas a casar. No es como en la época antigua, ¿no? Antiguamente sí los matrimonios eran arreglados. En la época de nuestros abuelitos, sobre todo los matrimonios eran arreglados. Sí, papá, mamá te buscaba el esposo o la esposa sin que tú conozcas a esta persona. Los padres arreglaban los matrimonios antiguamente, fijaban fecha al matrimonio, tú ni enterado, ¿no? Tú estabas estudiando o trabajando y los padres negociaban nuestro matrimonio antiguamente. Tú simplemente tenías que asistir al día de la boda y así no te guste esa mujer o ese varón que te han conseguido, igual tenías que vivir con él o con ella, ¿verdad? En algunos países, muy bien santos, en algunos países aún siguen, ¿no? Con esa tradición. En ese caso sería una tradición. Felizmente en nuestro país ya no es así. Menos mal, ¿no? Porque imagínate con quién nos casarían. Entonces, ahora pasamos por etapas, ¿no? Ahora pasamos por niveles, ¿verdad? Antes de que te cases, antes de que te cases está el noviazgo. Y antes de que te vuelvas novio o novia con él o con ella, te enamoras. Pero antes de que te enamores,
idealices, ¿verdad? Entonces, la primera etapa es la idealización. La segunda etapa es el enamoramiento, ¿ya? Luego sigue el noviazgo, ¿sí? Y luego sigue el matrimonio. Pero la primera etapa es la idealización. En el caso de Carlos, está en la etapa de la idealización. Así es. Claro, o sea, ¿en qué consiste, profesora, la etapa de la idealización? En que tú piensas en él o piensas en ella y te concentras más en sus virtudes, ¿sí? Y lo consideras como este caso, ¿no? Un ser perfecto, un ser casi inalcanzable, ¿verdad? La etapa de la idealización. Generalmente la idealización está relacionado con el amor platónico. Por ejemplo, en el amor platónico idealizamos. Recuerda que el amor platónico es el amor ideal, mental nada más, la persona ni enterada, ¿no? Sí, en una clase anterior hemos mencionado algo así. La señorita está, antes del enamoramiento, ha idealizado a estos jóvenes coreanos. Lo consideran guapos, lindos, hermosos, perfectos. Pegan todo su póster en todas las paredes. Está en la etapa de la idealización. La otra persona ni enterada, ¿no? De nuestra existencia, ¿verdad? Eso ocurre generalmente en el amor platónico, generalmente, cuando estás en la pubertad, cerca de la adolescencia, generalmente. Y el amor platónico casi siempre se da a personas mayores, porque mira, Carlos está enamorado de su profesora. Entonces, o sea, él es el alumno, ¿verdad? Si él es el alumno, es muy probable que él es menor y ella sea mayor. Es que, profesora, solamente es mental, profesora. ¿Quién no se ha enamorado de su profesor, no? ¿Quién no se ha enamorado de su profesora? Amor a primera vista, dicen algunos, pero solamente es mental porque ella o él ni siquiera está enterado o enterada, ¿sí? Alguna actriz por ahí, de repente algún jovencito está enamorado de alguna actriz, ha idealizado a Megan Fox, la cantante Yajaira, me dicen por acá. Ah, la consideras perfecta, hermosa. Ya, chicos, están confesando algunos. Entonces, muchos de ustedes que todavía no tienen un enamorado o una enamorada, probablemente sí tienen un amor platónico, ¿sí? Ah, ya, listo, una japonesa, me dicen. Probablemente no tienes tu enamorada, no tienes tu enamorado, pero quizás sí tienes tu amor platónico, ¿verdad? Alguna cantante, alguna bailarina de agua bella, me dicen por acá. Pero generalmente esa chica es mayor que tú. No significa que vas a estar con ella, no, no, no. Generalmente ese joven es mayor que tú. Tampoco significa que vas a estar con esa persona. Solamente es mental, ¿no? El amor inocente, mental. Ves pasar a esa persona o la ves en la tele, suspiras, compras el polo de esa persona, buscas su auto, cuando firman, ¿no? Autógrafo, su póster, claro. Entonces, probablemente estás en la etapa de la idealización. Acá vives en tu nube, ¿no? En tu nube, ¿verdad? En cambio, el enamoramiento ya es algo más terrenal, ¿sí? El enamoramiento ya es hacia una persona, generalmente de tu misma edad. El enamoramiento generalmente es de nuestra misma edad. O sea, conoces a una persona de tu misma edad, 15, 16, 17 años, de tu misma edad, y ya te enamoras de esa persona, sientes maripositas en el estómago, todo el día piensas en esa persona, ¿por qué no me llama? ¿Por qué no me escribe? Y ni bien te timbra y sientes que tu corazón se va a salir del pecho, pero es más real. No es como la etapa de la idealización, ¿no? Que era más pues ideal, mental, casi, casi imposible el amor platónico, ¿verdad? Porque difícilmente uno está con el amor platónico. Es poco probable que uno esté con el amor platónico. En cambio, el enamoramiento es algo más real. Repito, generalmente con una persona de tu misma edad. El enamoramiento suele ocurrir en la adolescencia, generalmente suele ocurrir en la adolescencia. Aunque también hay adultos que se enamoran. Profesora, mi abuelita acaba de enamorarse. También puede ser, ¿no? O sea,
En todas las edades ocurre el enamoramiento, pero generalmente empieza en la adolescencia, ¿verdad? ¿Cierto? Y ya cuando pasan los años, no meses, ¿ah? Tampoco semanas, ya cuando pasan los años, si es que logras estar con esta persona años también, porque generalmente el enamoramiento en la adolescencia es breve, generalmente dura meses, raras veces dura años. Si es que llega a durar con una de tus enamoradas o enamorados, si es que llegas a durar años, entonces la relación se hace más estable y pasas del enamoramiento al noviazgo. El noviazgo casi siempre ocurre en la juventud, algunas veces en la adultez, pero generalmente en la juventud. Entonces, el noviazgo es una relación más estable. Es una relación más estable. Conoces a los padres de ella, a los padres de él. Han compartido alguna reunión, aunque ahora está prohibida las reuniones, pero han compartido alguna reunión juntos. Por ejemplo, han ido al bautizo, han ido, por ejemplo, al cumpleaños de ella o de él. Ha habido una pedida de mano de por medio, un compromiso o pedida de mano de por medio, ¿sí? Un anillo de compromiso, porque en un futuro te vas a casar con él o con ella. Obviamente después del noviazgo, que puede durar 4 años, 3 años, 5 años, 6 años, lo que sigue es el matrimonio, ¿verdad? Pero todos hemos empezado con esta primera etapa, ¿no? La idealización. ¿Cuántos de ustedes no han soñado, no han suspirado por su profesor de física, por su profesora de inglés, por el profe de mate, por el auxiliar, me dicen por acá? ¿Cuántos, no? Entonces han estado en la etapa de la idealización, por el coreano, por esa japonesa que sale en la televisión, hasta mira su videoclip. Entonces hemos estado en la primera etapa, la idealización, ¿cierto? Así es. Entonces, es por eso que la respuesta sería en la 9, la clave A. Pasamos a la pregunta 10. Según las estadísticas oficiales, cada vez más mujeres acceden al mercado laboral en el Perú. Las mujeres trabajadoras aumentaron de 4.996.000 en el 2001 a 6 millones, mira, ¿no? Aproximadamente 2 millones más, ¿no? O sea, antes las mujeres trabajadoras eran solamente 4 millones. En el año 2014, ¿verdad? Hace 6 años y un poquito más, aumentaron 2 millones más las mujeres trabajadoras aproximadamente. Ahora dice, este aumento de la participación de la mujer en el campo laboral es posible porque se ha dado un cambio de perspectiva. ¿En qué concepto? Acá sí te puedes lucir, ¿ah? ¿En qué concepto será? Medina, muy bien, tu respuesta está bien, Medina, es género. La respuesta es género. Acuérdense que yo les hablaba de que el género era el comportamiento que la sociedad esperaba, ¿verdad? Es el comportamiento que la sociedad espera. Antes, pueden conversar con sus abuelos o con sus padres, antes quienes trabajaban generalmente eran los varones. Antes, no te estoy hablando, por ejemplo, hace 50 años atrás, hace 60 años atrás, o más de 60 años atrás, quienes trabajaban generalmente, quienes se dedicaban a trabajar eran los varones. Y las mujeres se dedicaban a las tareas domésticas, o sea, criaban a los hijos, cocinaban, lavaban, planchaban la ropa, mientras que los que iban a trabajar eran los varones. Los varones traían el sustento a la casa, ¿sí? Claro, por acá me dicen profesora, pero algunos varones todavía siguen con ese pensamiento. Ah, es que el machismo es algo por la cual todavía existe, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente hay varones, incluso hay mujeres, porque el peor machismo que existe es el fomentado por las mismas mujeres que defienden esa forma de pensamiento, ¿no? Hay mujeres, por ejemplo, que no le permiten que su hijito lave los platos. Ay, no, es mi hijito hombre, no, él no puede lavar los platos, que lave su hermana. Entonces, lamentablemente, hay mujeres, madres machistas, que crían hijos machistas. Y por culpa de ese tipo de pensamiento, se sigue arrastrando esa forma de ser, ¿verdad? Felizmente no todas las mujeres,
No todas, ¿no? No todas las mujeres tienen ese pensamiento. Entonces, recordemos que el machismo lo tenemos que sacar de la raíz. ¿Y cuál es la raíz? La casa. La casa es la raíz. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, sea varón o sea mujer, a ambos las tareas domésticas, a ambos las tareas de construcción, ¿verdad? Entonces, falta un clavo, yo misma soy, agarro mi martillo, mi clavo, agarro el serrucho, aunque ahora hay taladro, ¿no? Ahora hay máquinas. Entonces no tenemos que esperar que el hombre lo haga o que la mujer lo haga. Todos tenemos las mismas capacidades, ¿verdad? Entonces, si tú como mujer vas a permitir el machismo o tú como varón vas a permitir el machismo, entonces vas a sufrir a la hora que tengas una hija, porque lamentablemente a tu hija, a tu sobrina, la van a tratar así como no te gusta. Entonces, este género tiene que cambiar, ¿no? Entonces, es como la sociedad piensa cómo debemos comportarnos. Eso era antiguamente, ¿no? Las mujeres se dedicaban a las tareas domésticas y los varones al trabajo. En la actualidad, eso ha ido cambiando. En la actualidad, no solamente trabajan los varones, también trabajan las mujeres. Es más, hay casos de mujeres que no solamente trabajan fuera de la casa, sino que llegan cansadas a la casa y siguen trabajando, ahora peor todavía con las tareas domésticas. Y papá solamente se dedica a leer los periódicos, o sea, trabaja, pero luego no hace las tareas domésticas, lee los periódicos, se echa a ver su televisión y pobrecita la mamá trabaja afuera y también trabaja adentro, ¿no? Y encima de a gratis dentro del hogar. Es por eso que los hijos también tenemos que apoyar, ¿verdad? Los hijos varones y mujeres tenemos que apoyar. Así que yo cocino lunes y mi hermano cocina martes. Mamá cocina miércoles, ay, mi papá le toca cocinar jueves. Viernes pedimos delivery de repente, ¿no? Así debe ser, ¿verdad? Felizmente, como les digo, en la actualidad este concepto de género ha cambiado. Ahora hay más oportunidades para las mujeres, pueden trabajar, antes eran poquitas las que trabajaban, solamente 4 millones, en el 2014 6 millones, mira que estamos 2020, 2021, acabamos de ingresar, entonces de hecho que esos millones será pues 8 millones, 10 millones y así. Todavía hay mucha injusticia, todavía hay mucha discriminación, todavía hay bastante desigualdad que queda en nosotros o nosotras ir cambiando ese pensamiento equivocado del género. En algunas culturas africanas, chicos, es al revés. En algunas culturas africanas, la mujer se dedica a la caza de animales y los varones a las tareas domésticas y a la crianza de los hijos. Lo que pasa es que el género, como depende de la sociedad, en cada país es distinta, ¿verdad? Imagínate, si nosotros nos quejamos acá del trato que nos dan los varones, imagínate en otros países como por ejemplo Arabia, Pakistán, donde discriminan de manera completa a las mujeres, incluso ni siquiera se le permite que estudien ni que vayan a los estadios, están completamente prohibidas que caminen por la vereda, ya que la vereda solamente está reservada para los varones. Imagínate el sufrimiento de muchas mujeres que son madres, que son hermanas, que son primas, que son sobrinas, que son enamoradas ante tanta injusticia. En nuestro país, gracias a muchas mujeres que han luchado contra esa desigualdad, muchas mujeres que han protestado incluso en las fábricas porque les han pagado poco económicamente respecto a los varones, hoy en día muchas mujeres han logrado ciertos beneficios. Todavía hay muchas cosas por hacer, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos en ese camino, ¿verdad? Entonces la 10 tiene que ver con la alternativa C. La alternativa C le corresponde a la pregunta 10, género. Pasamos a la pregunta 11. En la cultura occidental, las prendas que usamos suelen ser diferentes en cuanto a forma y color para cada sexo. Que un hombre decida utilizar saco, camisa y corbata porque de esa manera se considera masculino, hace referencia al componente de la sexualidad denominado, a ver, habla de qué habla acá, de la forma de vestir, ¿no? ¿Cómo deberían de vestir los varones en algunas culturas? Allá, si me habla que la vestimenta depende de la cultura,
muy bien, Gómez. Ailín, si me habla que la vestimenta depende de la cultura, entonces sería la segunda alternativa, el componente sociocultural. En la sexualidad influye el componente sociocultural, ¿ya? Quiere decir que influye la cultura, influye el contexto. Por ejemplo, en nuestra cultura se espera que los varones usen saco, camisa y corbata. Bueno, sobre todo cuando tienen entrevista de trabajo, ¿sí? Saco, camisa, corbata y su pantaloncito, ¿no? Sobre todo cuando hay entrevista de trabajo. En nuestra cultura. Pero existen culturas donde los varones, por ejemplo, no usan pantalón y usan falda. ¿Dónde? A ver, ¿dónde usan pantalón? Falda, ¿no? ¿Dónde usan falda en lugar de pantalón? ¿En qué país? Los escoceses. Muy bien, Stephanie. En Escocia. En Escocia los varones usan falda, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque es que es su cultura, es su contexto. Acá, por ejemplo, en nuestro país, que un jovencito se ponga falda, ya estás pensando mal. Pero de repente quiere ponerse falda pues por comodidad, ¿no? Total, está en su casa, profesora, un día me he puesto la falda de mi mamá y me siento más cómodo, ¿no? La ropa no me ajusta, estoy cómodo, profesora, pero mi mamá al verme con falda se asustó y ya me quiere mandar a la escuela militar. Pero es que a veces pensamos de forma equivocada. La vestimenta depende de la sociedad. La sociedad a veces determina qué nos vamos a poner. Estamos en una discoteca, quizás una ropa más, en este caso, más atrevida. Estamos buscando trabajo, saco, corbata. Estamos en la casa con las chanclas, con el short de repente, ¿no? ¿Sí? Así es. Entonces, el contexto influye en nuestra vestimenta, en nuestra sexualidad, incluso en nuestro género, por supuesto, ¿no? Entonces, la forma como nos vestimos. Imagínate, por ejemplo, en Semana Santa, ya falta poco para Semana Santa también, los varones usan túnica, ¿no? No usan pantalón. En la época medieval, los varones usaban pelucas, maquillaje, hasta lunar postizo. Y no tenías por qué pensar mal, es que así era, profesora, esa época, así era ese contexto, ¿ya? En Arabia, así es. Muy bien, entonces la respuesta sería sociocultural. Entonces la sociedad influye, la cultura influye en cómo te vistes, cómo te debes sentar, cómo te debes comportar, qué debes hacer. A veces la sociedad te censura mucho, ¿no? A veces la sociedad te exige, te presiona demasiado, ¿verdad? Así es. La ropa no tiene género, cierto, ¿no? A veces la sociedad equivocadamente piensa de que ropa rosadita para chicas, ropa azulita para varones. Mentira, ¿no? Al final, yo he visto casos de varones con camisa rosada y les da muy bonito, les hace elegante incluso. Jugar a las muñecas, las mujeres. Jugar trompo, los varones. Falso, ¿no? ¿Cuántas mujeres hemos jugado trompo? Hemos jugado canicas, hemos jugado fútbol incluso, y nos encanta jugar fútbol. Entonces, por eso decía que la sociedad a veces se equivoca determinándonos qué debemos hacer. Listo, pasamos a la pregunta 12. Determine los enunciados referidos al sexo. Recuerda que el sexo es un componente biológico, ¿ya? Así que tenemos que elegir las claves donde solamente hablen del componente biológico. En la pregunta 12 vamos a tener que elegir las claves donde solamente hacen mención al componente biológico. ¿Está? A ver, por ejemplo, en la 1 dice, los hombres después de eyacular presentan el periodo refractario. Bueno, acá está hablando de las relaciones sexuales. No está hablando del sexo, está hablando de las relaciones sexuales. Entonces, eh, todo esto tiene que ver con las relaciones sexuales. La 1 descartado, ¿no? La 2 dice, los hombres juegan con carritos y las mujeres juegan con muñecas. Eso es género, ¿no? Género, lo que la sociedad espera. La sociedad espera que los varones jueguen con carritos y las chicas con mujeres. Género. Ya les había dicho que esto es equivocado, ¿no? Porque hay mujeres que juegan con robots, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad.
Ya sabes, debes cambiar esa mentalidad. Así que si un día observas que tu sobrinito está jugando con muñecas, no tienes por qué asustarte, al contrario, ¿no? Déjale que siga jugando. Quizás en un futuro va a ser más comprensivo con las mujeres, va a ser un padre más responsable, porque al jugar con muñecas, como que entre juego y juego, buscan cómo atender a una muñeca, ¿no? A una bebé. O sea, no es malo que al final, pues, una mujer juegue con carritos o un hombre juegue con muñecas. No tenemos por qué asustarnos de algo que no va a ocurrir. Son niños, además, en su inocencia realizan eso. Entonces, la segunda alternativa es género. Hasta el momento no encuentro sexo, porque uno es relaciones sexuales, dos es género, tres, Francisco planea casarse con Roberto. Ambos se aman. Bueno, en este caso estamos hablando de personas que se atraen del mismo sexo, ¿verdad? Personas que se atraen del mismo sexo, tiene que ver con el componente biológico, no. No tiene nada que ver con el componente biológico, tiene que ver con la atracción, en este caso sexual. La atracción sexual es quién te gusta. ¿Te gustan las personas de tu mismo sexo o te gustan las personas del sexo opuesto? Generalmente a la mayoría les gustan las personas del sexo opuesto, pero también hay personas que les atrae personas del mismo sexo, llamado homosexualismo. En el caso de las mujeres es el lesbianismo. En el caso de los varones se llama uranismo. Nosotros no somos quienes para criticarlos, son seres humanos que se aman, que se quieren, mientras que se respetan, ¿verdad? No hay ningún problema. Mientras que se respetan y respetan a los demás, sus gustos, sus atracciones son sus temas personales. Entonces, tampoco la 3, la 4 me dice, las mujeres debido al clítoris. Esta puede ser, ¿no? Porque las mujeres tienen vagina y una parte de la vagina se va a llamar clítoris. Ya es una parte, la clítoris es una parte de la vagina. Este puede ser. Porque hablar de pene, hace un instante les dije que hablar de pene o vagina hace referencia al sexo. Así que la 4 puede ser. Ahora la 5 me dice, debido a la testosterona, debido a la testosterona. Bueno, la testosterona, si hablamos de pene y vagina, es sexo. Si hablamos de testosterona y estrógenos, también sería sexo. Pero el problema es que el quinto enunciado es falso. A ver, ¿qué dice el quinto enunciado? Debido a la testosterona, los varones presentan mayor frecuencia de deseo sexual. No necesariamente, ¿no? El deseo sexual no va a ser necesariamente más en los varones y menos en las mujeres. No necesariamente tiene que ver con el aspecto hormonal. A ver, listo. ¿Cuál de todas las alternativas vamos a elegir? Por acá están eligiendo la A, otros la C, otros la A. Vamos a verificar cuál de todas tenemos. La primera. ¿Qué dicen la primera? La 1 y la 4, ¿verdad? La 1 habla de la eyaculación, que hace referencia al pene, y la 4 habla de la clítoris, que hace referencia a la vagina. Entonces, ambos se refieren al sexo porque el sexo es el aspecto biológico. Gómez la A, Marlon la A, Vargas la A, sí, esa es la respuesta. ¿Ya, chicos? Listo, vamos a desarrollar la última preguntita, la 13, ¿ya? Y hasta ahí nos vamos a quedar hasta la pregunta 13 para que luego puedan salir a su receso. En la antigüedad, el rol de la mujer estaba relegado a criar a los hijos y a las tareas del hogar, mientras que el hombre se encargaba de dirigir y tomar las decisiones en la familia y la sociedad. Con el tiempo, esto ha ido cambiando. Ahora la mujer tiene roles más decisivos como estudiar, cómo trabajar profesionalmente, incluso participar en la política. Esto indica, esto indica cambios en los componentes de la sexualidad. Bueno, ahora todo ha cambiado, ¿verdad? Felizmente ahora todo ha cambiado. Pero ¿por qué ha cambiado, chicos? ¿Por qué? Es que uno de los componentes de la sexualidad que permite el cambio es el aspecto sociocultural. Acá está el género. En el aspecto sociocultural está el género. El género es lo que la sociedad espera cómo nos comportemos. No vayas a marcar la cuarta alternativa. Como acá dice género, tú emocionado marcas la cuarta alternativa. No. ¿Por qué yo no marcaría la cuarta alternativa? Si hubiera dicho la palabra género solo, ahí sí marcaría la cuarta alternativa.
Pero como dice identidad de género, ahí sí no, ¿no? Porque la identidad era otra cosa. Recuerda que empezamos hablando de la identidad, ¿no? La identidad de género era cómo tú te percibías, cómo tú te sentías o cómo tú te percibías respecto a los demás. En cambio, acá habla de las tareas de las mujeres, las tareas de los varones, que felizmente con el tiempo han cambiado. Género solo. El género solo, la palabra género solo, se relaciona con la C, que es componente sociocultural. Muy bien, chicos, entonces en la pregunta 13, la respuesta sería la alternativa C. ¿Ya? Yanira la C, Medina la C, muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda si tuviesen? ¿Ninguna? Listo, entonces nos vemos la próxima semana. Se me cuidan, chicos y chicas. Hasta la próxima. Gracias por su atención.